¿Alguna vez se han preguntado cómo hacen los ingenieros para diseñar esas grandes aeronaves que pese a su gran tamaño y peso son capaces de recorrer grandes distancias y permanecer en el aire sin caer? ¿O cómo hacen para diseñar esas grandes turbinas hidráulicas que nos dan el 70% de nuestra energía eléctrica? Bien, pues hay una ecuación tras toda esa magia. Hoy vamos a hablar de esa ecuación. Bienvenidos a esta clase sobre la ecuación de Navier-Stokes. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Espero que les sirva muchísimo esto que vamos a ver a continuación. Bien, esa es la escalera que nos va a llevar rumbo al éxito en esta presentación. Este es el contenido. Partiremos de tres principios diferentes para converger en la ecuación de Navier-Stokes. Veremos entonces el principio de conservación de la masa, haremos un análisis del movimiento de fluidos, la segunda ley de Newton y luego uniremos todo eso para deducir la ecuación de Navier-Stokes. Entonces empecemos con el principio de conservación de la masa. Resulta que la masa, al igual que otras magnitudes en la naturaleza, se conserva. Esto quiere decir que el cambio de la masa en un volumen de control, que es la representación matemática de un sistema abierto, o sea, es algo, un espacio que elegí para analizar, el cambio de la masa en ese espacio será la masa que entra menos la masa que sale. Es decir, la masa al final será la que había al inicio más lo que entró menos la que salió, porque se conserva. Y ya que la densidad es masa sobre volumen, puedo expresar a la masa como densidad por volumen. O sea que esta ecuación de acá la puedo expresar también de esta manera. O también por unidad de tiempo. Aquí el volumen tiene un puntico encima, significa que es volumen por unidad de tiempo o flujo volumétrico. Entonces será esto que será la masa por unidad de tiempo o flujo másico final menos el flujo másico inicial igual. Aquí también es el flujo másico, pero que sale, que lo podemos expresar como densidad por área por velocidad, porque como lo vemos aquí, el flujo volumétrico es área por velocidad, porque volumen, área por longitud, entonces longitud sobre tiempo es velocidad. Tendré que también el flujo volumétrico, volumen por unidad de tiempo, es área por velocidad. Entonces este es el principio de conservación de la masa. De una manera más detallada lo puedo escribir de esta manera para tener en cuenta los cambios de densidad dentro de mi volumen de control. Tendremos entonces la variación con el tiempo de la integral dentro del volumen de control de la densidad por el diferencial de volumen. Ya vimos que densidad por volumen es masa, así que aquí tenemos masa por unidad de tiempo. Esto es la tasa de cambio, lo que cambia la masa dentro de lo que estoy analizando, más la masa que pasa por las fronteras, la masa que entra y sale, que lo puedo expresar de esta manera, la integral de la densidad por la velocidad por el vector unitario, que es el vector de magnitud 1 normal a la superficie que apunta para afuera, me da la dirección de la velocidad, y por el diferencial de área. Esto igual a 0. Entonces aquí tenemos de nuevo, de una manera más detallada, lo que teníamos al principio, el cambio de la masa dentro del volumen de control más la masa que entra y sale es igual a 0. Vamos a llamar a esto ecuación A. Aquí la tenemos nuevamente. Ahora vamos a expresar este principio para un elemento diferencial de volumen, un cubito muy chiquitico de volumen, un volumen de control bien chiquitico, que es este que tenemos aquí, con dimensiones delta de x, delta de y, delta de z, en los ejes x, y, z, como lo vemos aquí. Y también vamos a llamar de una vez a la velocidad en x u, a la y v y a la z w. De esta manera, el primer término de la ecuación de conservación de la masa que vemos aquí quedaría de esta manera: la variación de la densidad con el tiempo por el volumen, porque en este caso, como podemos considerar la densidad dentro de todo este cubito como constante, que es igual en todas partes, la puedo sacar de la integral y me queda simplemente la derivada de la densidad con respecto al tiempo por el volumen, lado por lado, de x, de y, de z. Ahora vamos a ver cómo expresar este segundo término. Para eso vamos a empezar analizando lo que pasa en el eje X y luego lo vamos a expandir a los ejes Y y Z. Bien, aquí tenemos entonces nuestro volumen de control, tenemos nuestro cubito pequeñito, vamos a llamar a la densidad en el centro del cubo ρ y a la velocidad
en la dirección X en el centro del cubo como U. Vamos a ver cómo es el término de la masa que sale y que entra del cubo, así que nos vamos a analizar esta cara de aquí, la cara lateral. El producto de la densidad por la velocidad en esta cara será la densidad por la velocidad que había en el centro más el cambio de estas magnitudes de densidad por velocidad con respecto a dx, lo que cambia ρ por u en un dx. Entonces ρ por u más el cambio de ρ por u por un dx. Como no estamos trasladándonos un dx entero sino solo medio, porque vamos de la mitad del cubo a la cara lateral, lo multiplicamos por dx medios, y esto lo multiplicamos por el área transversal, porque aquí tenemos densidad por velocidad, lo multiplicamos por el área para que nos quede como flujo másico, masa por unidad de tiempo. El área transversal en este caso sería lado por lado, dx por dz. De la misma manera, para el fluido que va entrando por la otra cara lateral, pues tendremos ρ por u, densidad por velocidad en el centro del cubo, menos, ahora nos estamos trasladando hacia el lado negativo, así que vamos a restar menos lo que cambia ρ por u en un dx y por dx medios, porque nos trasladamos medio de x, no uno entero, y por el área de x de z. Si restamos lo que sale menos lo que entra, vamos a tener el flujo másico neto de salida en el eje x, es decir, esto menos esto, como lo vemos aquí. Como aparece ρ por u positivo y luego negativo, los podemos restar y llegamos a esta expresión para el flujo másico neto de salida por x. La derivada de ρ por u con respecto a dx y por el volumen de x de y de z. Podemos hacer lo mismo en las otras direcciones, la dirección y, la dirección z, y llegamos a expresiones similares, cada una con su respectiva velocidad, como lo vemos aquí. Así que en total, lo que sale, el flujo neto de salida, o la resta de lo que sale con lo que entra, queda de esta manera, porque es la suma de esos tres términos que acabamos de deducir, factorizando el volumen de x de y de z. Así llegamos a esta ecuación, ecuación C. Así que ya tenemos dos ecuaciones para reemplazar en nuestra ecuación del principio de conservación de la masa. La ecuación B la dedujimos hace un par de diapositivas, que me indica el cambio de la masa dentro de lo que estoy analizando, dentro del volumen de control, y la ecuación C, que me indica la masa que sale y entra por las superficies de ese volumen de control. Así que las reemplazo aquí en nuestra ecuación A y llego a esta ecuación, que es una ecuación muy popular, es la ecuación de continuidad, ecuación D. Además de esto, si el flujo es incompresible, ya tengo un fluido en movimiento cuya densidad no cambia, la densidad es constante, la puedo sacar de las derivadas, la factorizo, la paso a dividir, 0 en un número da 0, y llego a esta otra ecuación, ecuación D. Vamos a tener pendiente esta ecuación, vamos a dejarla ahí, más adelantico la vamos a usar. Porque ahora vamos a hacer otro análisis, vamos a partir desde otro principio, que es el análisis del movimiento de fluido. Si tengo un elemento de fluido, este puede tener cuatro tipos de movimientos fundamentales. Traslación, se mueve de un lado para otro. Rotación, está girando así en un eje. Deformación, cuando se alarga o se contrae. Deformación lineal me refiero. Y deformación cortante, cuando tiene una deformación donde su ángulo cambia. De aquí nos interesa principalmente la deformación lineal y la deformación cortante. Así que vamos a iniciar analizando cómo sería la deformación lineal. Para eso consideremos un fragmento de recta en una dirección arbitraria que vamos a llamar x alfa. Y ese fragmento tiene un punto inicial P y un punto final Q. Tiene la longitud PQ. La tasa de variación, la tasa de cambio de la deformación lineal, se define como la fracción de cambio por unidad de tiempo, o sea, la derivada con respecto al tiempo de la longitud final, porque esta fragmento de recta PQ termina siendo P'Q', porque se mueve y se estira, pasando de ser PQ a ser esta otra P'Q', así que será la longitud final P'Q' menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Es la fracción de cambio. Vamos a ver cómo expresar esas longitudes. La longitud inicial
PQ del punto P al punto Q tiene una longitud que vamos a definir como diferencial de x'. Aquí lo tenemos. Ahora, la longitud final, P'Q', será la longitud inicial, PQ, más lo que se alarga aquí, o sea, QQ', menos lo que se mueve acá, o lo que se contrae acá, P'. Entonces, ya dijimos que PQ es de x alfa, perdón. La longitud P' será la velocidad de P, que aquí la vamos a definir como U sub alfa, por el diferencial de tiempo, porque velocidad es espacio sobre tiempo, entonces espacio será velocidad por tiempo. Velocidad U alfa por tiempo, de manera diferencial, de T. La longitud QQ' será ahora la velocidad de Q, que será la velocidad que tenía P, más lo que cambia esa velocidad al trasladarse de P a Q, o sea, la variación en un dx alfa. Es lo que vemos aquí. U alfa, que es la velocidad de P, más la variación de esa velocidad con respecto a un diferencial de x alfa por el diferencial de x alfa. Entonces ahí tenemos ya esa velocidad y lo multiplicamos por el diferencial de tiempo, ya que velocidad es espacio sobre tiempo, entonces espacio, velocidad por tiempo. De esa manera ya tenemos términos o expresiones para la longitud inicial PQ, la longitud QQ' y PP'. De manera que vamos a tener aquí que la tasa de cambio de la deformación lineal será P'Q' es el primer término que vimos, o sea, último término que vimos de QQ' más la longitud inicial menos la longitud PP'. Eso es lo que tenemos aquí. Y menos PQ sobre PQ. Aquí podemos reducir bastantes términos porque aparece dq positivo, luego negativo, lo mismo u por dt. Y de esa manera, reduciendo términos, llegamos a esta expresión para la tasa de cambio de la deformación lineal en una dirección arbitraria. Ahora ese mismo análisis lo podemos hacer para las dimensiones x, y, z y obtenemos estas relaciones para las tasas de cambio de formación lineal en esas direcciones. Vamos a llamar a estas ecuaciones G. Ahora analicemos el otro tipo de deformación, la deformación cortante. Para eso vamos a considerar ahora nuestro elemento bidimensional en un plano XY. Dijimos la velocidad en Y, la llamamos V, la velocidad en XU. Este elemento rota y se deforma de manera que queda aquí después de un tiempo. Queda de esta manera después de un tiempo. Vamos a definir que la disminución del ángulo va a ser valor positivo para esta deformación. Por definición, esta deformación será un medio de la variación del ángulo, este ángulo alfa que vemos acá, con respecto al tiempo. Pero también lo podemos expresar en función de la contribución a la deformación de la variación de las velocidades en el eje opuesto. Veamos esto así de esta manera. Analicemos la velocidad en X. La velocidad en X va así, va en esta dirección. Y si esa velocidad cambia o se mueve en el eje Y, vamos a ver que va a contribuir a que se disminuya el ángulo, o sea, está contribuyendo a que haya una deformación cortante positiva. Ahora veamos la velocidad Y, la que va en la dirección Y. Si traslado esa velocidad por todo el eje X, vemos que también tiene una contribución positiva, va contribuyendo a que aquí el ángulo se vaya volviendo más pequeño. Es decir, la variación de la velocidad con respecto a Y y la variación de la velocidad en X con respecto a Y y la variación de la velocidad en Y con respecto a X, las dos contribuyen con una deformación cortante positiva. Saco el promedio de esas contribuciones y ahí tengo también la tasa de cambio de la deformación cortante. Si hago eso en los otros planos, no solo en el XY, sino también en el ZX y en el YZ, llego a expresiones similares, pero con sus respectivas velocidades, como lo vemos aquí. Recordemos, la velocidad en Z la llamamos W. Así que aquí lo tenemos. Y con esto yo puedo llegar al tensor de tasa de deformación. Recordemos que un tensor es una colección multidimensional de números
es la generalidad de los escalares, que son tensor de orden 0, vectores de orden 1 y matrices de orden 2. Así que aquí tenemos uno de orden 2, en donde lo que estamos haciendo es organizando los términos que hemos obtenido para la deformación lineal y la deformación cortante. Así llegamos a esta expresión que vamos a llamar expresión y vamos a tenerla también ahí presente para más adelante utilizarla cuando converjamos en la ecuación de Navier-Stokes. Bien, ahora partamos del último principio para llegar a la ecuación de Navier-Stokes. Hablemos de la segunda ley de Newton. Recordemos primero las leyes de Newton, son 3 leyes de Newton o leyes del movimiento. La primera es la ley de inercia, que nos dice que un cuerpo permanece en velocidad constante, que puede ser 0, a menos de que una fuerza neta actúe sobre él. De ahí viene la famosa ecuación de que cuando tenemos un sistema en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y de ahí viene que si nos dicen te amo con todas mis fuerzas, Newton nos dice la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Es decir, no te ama. Pero no importa, porque viene la segunda ley de Newton, la ley de fuerzas, que nos dice que cuando hay una fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, este cuerpo se acelera. Y la fuerza y la aceleración son directamente proporcionales por medio de esta ecuación. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Así que podemos argumentar que en el amor tenemos un sistema no equilibrado, un sistema en desequilibrio. Y finalmente la ley de acción y reacción. Si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, va a recibir una fuerza de igual magnitud y sentido contrario, una fuerza de reacción. Aquí nos interesa esta segunda, la segunda ley de Newton. Vamos a partir de ella. Esta es la versión para nuestro elemento diferencial de volumen. Diferencial de fuerzas es igual a diferencial de masa por la aceleración. Sabemos que aceleración es la derivada de la velocidad con el tiempo, así que por la regla de la cadena lo podemos expresar de esta manera. La derivada de la velocidad, derivada parcial con respecto al tiempo, más la derivada con respecto a x por dx dt y así con los otros dos ejes. Por otra parte, las fuerzas pueden ser de dos tipos. Pueden ser fuerzas de cuerpo que actúan en todo el volumen o fuerzas de superficie que, como su nombre lo indica, actúan solo en la superficie. En este caso y en la mayoría de los casos, la única fuerza de cuerpo que nos interesa, que es realmente relevante, es el peso. Así que vamos a considerar como la única fuerza de cuerpo al peso, que sabemos que es masa por gravedad. O sea que el diferencial de las fuerzas de cuerpo es diferencial de masa por la gravedad. Dependiendo de donde pongamos nuestro eje coordinado, la aceleración de la gravedad puede ir en uno o en los tres ejes. Por eso vamos a definirlo para X, para Y y para Z. Como lo vemos aquí, lo llamamos a esto ecuación L. Y ahora, para las fuerzas de superficie, vamos a analizar nuevamente nuestro elemento diferencial de volumen. Aquí lo tenemos. Estas son las fuerzas que actúan en la dirección de X. Vamos a empezar con la dirección X, luego vamos a ir a la Y y la Z. Vamos a trasladar el análisis a Y y a Z. Así que en X tenemos estas fuerzas. Aquí sigma es el esfuerzo normal, el esfuerzo que actúa ortogonal a la superficie, normal a la superficie. Y tau son los esfuerzos cortantes. Así que definiendo en el centro del elemento los esfuerzos como sigma y tau, vamos a tener, por ejemplo, en esta cara, sigma xx, que es el esfuerzo normal en el centro, más lo que varía ese esfuerzo al moverse un dx, la variación de sigma con respecto a dx. Pero como lo estamos trasladando solo medio de x desde el centro hasta esta cara lateral, lo multiplicamos por dx medios. Ahí lo tenemos. Como queremos analizar fuerzas y no esfuerzos, son fuerzas sobre área, tenemos que multiplicar esto sigma por el área para que nos quede como fuerza. Esfuerzo, fuerza sobre área, o sea que fuerza es esfuerzo por área. Aquí lo tenemos, entonces sabemos que el esfuerzo es el esfuerzo en el centro más lo que varía al trasladarlo a esta superficie, ya lo mencionamos. Ahora por el área transversal, que es de Y por dz. De esa manera obtenemos esta fuerza que está acá. Ahora veamos esta de aquí, que es una cortante. Tenemos tau yx. Esto quiere decir que es el esfuerzo cortante en el eje perpendicular ortogonal, en el plano, perpendicular al eje Y y en la dirección X.
Eso es lo que significa estos subíndices Yx. Así que este es el tau en el centro, el esfuerzo cortante en el centro, más lo que varía ese tau al moverlo, al trasladarlo un dx. Entonces es tau más la variación de tau con respecto a dy, perdón, dije dx, es dy. Pero como lo traslado medio de y, no un dy entero, lo multiplico por dy medios. Así que aquí lo tengo y otra vez por el área para que me quede como fuerza. El área será de y de z, el área en donde está actuando este esfuerzo. Y de esa manera obtengo todas estas fuerzas. Por lo tanto, la fuerza en y de superficie será la suma de todas estas fuerzas. Aquí hago la suma. Ahí me aparecen los sigma y los tau. Primero positivo, luego negativo. Así que puedo simplificarlos, puedo restarlos. Me queda de esta manera. Factorizo de x, de y y de z. Y obtengo esta fórmula que es la fórmula para las fuerzas en el eje X. Si repito lo mismo para y y para z, obtengo expresiones para las tres. Así que de esta manera obtengo una expresión para mi elemento diferencial de volumen para las fuerzas tanto de cuerpo como de superficie y la aceleración. Reemplazo todo esto aquí en la ecuación J. Y llego a estas expresiones. El primer término, tras dividir en dx, de y y de z, que aparece en ambos lados. El primer término son las fuerzas de cuerpo, o tienen que ver con las fuerzas de cuerpo. El segundo, o los segundo, tercero y cuarto, mejor, con las fuerzas de superficie. Y los otros términos tienen que ver con la aceleración. Vamos a llamar a estas fórmulas n y vamos a tenerlas aquí presentes. Ahora vamos a checar. Ya tenemos una expresión derivada del principio de conservación de la masa, una expresión derivada del análisis del movimiento fluido y ahora una expresión derivada de la segunda ley de Newton. Vamos a llevar todo esto a la obtención de la ecuación de Navier-Stokes. Para ello vamos a recordar qué es un fluido newtoniano o la definición de un fluido newtoniano, que es en el que el esfuerzo cortante es directamente proporcional a la velocidad de deformación y la constante proporcionalidad es la viscosidad dinámica. Así que aquí lo tenemos. Tenemos entonces que aquí tenemos el tensor de tasa de formación que lo vimos ya hace un momento en el análisis del movimiento de fluidos. Es este de aquí, la expresión I, la reemplazamos, así que tenemos aquí el arreglo de los esfuerzos cortantes que nos queda de esta manera, simplemente tomando al tensor de tasa de formación y multiplicando por 2 veces la viscosidad dinámica. Ahora, es importante tener en cuenta la presión. Recordemos que la presión es la fuerza por unidad de área que ejerce un fluido, es importante eso, que sea un fluido perpendicular a la superficie con que está en contacto. Como es perpendicular, pues aquí va a actuar en las expresiones que son normales a la superficie, donde aparecen los esfuerzos normales, los sigma. Sumamos entonces esas presiones con los esfuerzos que ya habíamos definido y así obtenemos expresiones para los sigma, los esfuerzos normales y para los tau en todos los planos, que son estas expresiones O. Vamos a reemplazar ahora las expresiones, estas expresiones que acabamos de obtener en las expresiones que obtuvimos del análisis de la segunda ley de Newton hace un momentico nomás. Esta es la que teníamos, recuerdan, fuerzas de cuerpos, fuerzas de superficie y aceleración. Reemplazamos esos términos, estos valores que son para sigma, aquí donde aparecen los sigmas en estas derivadas. Quedamos de esta manera, acomodamos términos, llegamos a esta otra expresión y finalmente, factorizando la viscosidad, llegamos a esta otra expresión. Resulta que estos tres términos fueron los que vimos en la ecuación que derivamos, que obtuvimos a partir del principio de conservación de la masa. ¿Qué nos decía? ¿Recuerdan la ecuación E? Que esos tres eran igual a 0. Así que reemplazamos eso por 0 o lo eliminamos y llegamos a este término que sirve para describir el movimiento de los fluidos en la dirección X.
Hacemos lo mismo para Y y para Z y obtenemos estas 3 ecuaciones importantísimas que sirven para escribir el comportamiento de los fluidos. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes. En ocasiones se habla de la ecuación de Navier-Stokes porque se puede expresar de forma compacta de esta manera, como una sola ecuación. También lo podemos expresar de forma en coordenadas cilíndricas, por ejemplo. Recordemos que en las coordenadas cilíndricas ya no tenemos los ejes X, Y, Z, sino tenemos un eje radial, un ángulo y de nuevo el eje Z por medio de las relaciones trigonométricas que ya sabemos para pasar de un sistema a otro. Llegamos a estas otras ecuaciones o esta expresión de las mismas ecuaciones, mejor, en coordenadas cilíndricas. Entonces, para finalizar, repasemos. Las ecuaciones de Navier-Stokes describen el comportamiento de los fluidos y son fundamentales para diseñar dispositivos que manejan flujos de fluidos en aplicaciones industriales, como bombas, turbinas, compresores y demás. El principio de conservación de la masa establece que la masa en un sistema cerrado no cambia. Pero si tenemos un sistema abierto o un volumen de control, el cambio de la masa en ese sistema es la masa que entra menos la masa que sale. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un cuerpo es proporcional a la fuerza neta que se aplica sobre él, cumpliendo la relación sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. A partir de estos principios que acabamos de mencionar y un análisis del movimiento del fluido, convergemos, recordando la definición de fluido newtoniano, a las ecuaciones de Navier-Stokes. Muy importante, nos describen el movimiento del fluido. Y antes de terminar, un consejo final: cuando vayan a estudiar, tomen apuntes. Hay estudios que muestran que el hecho de tomar apuntes, el activar los músculos, el prestar atención, favorece al aprendizaje, ayuda a que se aprenda más fácil. Por ejemplo, yo tomé muchos apuntes para realizar esta presentación. Estas son las referencias que utilicé para esta presentación, principalmente el libro de Munson y el de Zengel, pero también el de Cervantes García y el de Malala Sequera. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya servido este video y espero también que tengan un muy buen día. Hasta pronto.